Teatro La Borrasca y Producciones Ñire Negro presentan Radioteatros del Origen, una mirada profunda al poblamiento tardío de la región de Aysén. Hoy presentamos El último de los Cherrucué. Al igual que en toda la historia de la humanidad, una cultura se impone sobre otra. Los más débiles, los más respetuosos con su entorno natural, los menos avanzados con la tecnología. La llegada de los españoles y otros extranjeros al sur de Chile no estuvo exenta de los arrebatos de la supremacía y el dominio de naciones con ideas de expansión territorial y progreso económico. La idea era liberarse de los habitantes originarios, aun cuando estos no presentaran resistencia alguna. Someterlos, inmovilizarlos, exterminarlos. Así los chonos no fueron la excepción. Recorrí la playa sur de la isla. Yacían sobre la arena todos mis parientes. Los hombres con sendo corte en el cuello, las mujeres con estocada bajo las costillas, mis hermanos pequeños con su cabeza cortada y dispuesta al lado de los cuerpos de mi taita. Estaba espantado, tiritaba, lloraba, pero ahogando el grito en mi garganta. Sabía que el menor ruido significaba mi propia muerte. Las criaturas bárbaras todavía merodean por las otras islas. Le hablaba a mi madre, parecía que estaba viva, pero no. Mamá, mamaita, te cerraré los ojos, mira la luz en el mar y camina hacia lo antiguo. ¿Dónde me esconderé ahora de los demonios? ¿Junto a mis padres? No, son demonios. Huelen la vida para eliminarla. Entonces recordé la cueva de la ceremonia y decidí adentrarme en el bosque para ocultarme allá por algunos días hasta que los asesinos se fueran. ¿Y los cuerpos, don Pedro? ¿Qué ocurrió con los cuerpos? ¿Usted quiere saber si los enterré como lo hacen ustedes en sus pueblos? ¿En la tierra? Tuve que armarme de unas fuerzas que no tenía para poder arrastrar cada uno de los míos a la cueva de los muertos. Don Pedro. Tenía 12 años cuando ocurrió esto que le cuento. Demoré 2 meses en sepultar a todos, señor. Cuando dejé al último, que era mi padre, bajé a la playa como perdido. Me dejé caer sobre la arena y solté las lágrimas que se habían acumulado dentro de mí. Las imágenes que el viejo Pedro repasaba en su relato, usando en ello una voz lacónica, casi ausente, mantenían la congoja de Moraleda, quien hasta escuchar esta historia se creía un hombre frío, lejos de cualquier emoción romántica, un marino ejemplar para cubrir los designios del Rey y de Dios Todopoderoso. Así nomás, señor. Mi familia era mi única familia. Frente al viejo chono que le conversaba, sus propias lágrimas comenzaron a correr desesperadas por sus mejillas, para perderse en su barba. Eran lágrimas que sabían a vergüenza, lágrimas que quemaban aquella alma marinera. Sin embargo, el relato de Pedro Cherrucué era como un puñal que longeaba parsimonioso todo el honor que Moraleda creía tener por ser quien era, un marino del Rey. Tómese un sorbo de vino, don Pedro.
No hay palabras para dar consuelo. No las hay. Afuera el día está claro y una brisa helada se deja caer en el rostro. Repóngase. Dese tiempo. Un año antes, cuando José de Moraleda decidió aceptar el encargo del rey, estaba en el Callao, a la espera de una nueva aventura que le diera fama antes que fortuna. Fama como descubridor, fama como militar del gran imperio español. La oferta le llegó del mismo virrey del Perú. Señor José de Moraleda, he recibido una petición de ayuda desde el enclave de Chiloé para realizar el levantamiento cartográfico de los archipiélagos del sur y de manera confidencial se me ha solicitado un marino experimentado con la valentía y la sapiencia para liderar una avanzada exploradora en busca de posibles asentamientos británicos cuya existencia se deduce a partir de los relatos que año con año se recogen en boca de los mismos chonos libres que han sido capturados en el archipiélago de las Guaitecas. Por lo mismo, sabéis que mi confianza la deposito en vuestra albacea, como carta de certeza y buena ley. ¿Aceptáis la empresa que os ofrezco? Con honor, acepto y agradezco su encomienda, y atento a sus órdenes, me dispongo a cumplir con mi deber. ¡Enhorabuena, Moraleda! ¡Enhorabuena! Moraleda supo que esa era su oportunidad. Intuía que su nombre brillaría, tanto por confeccionar un mapa como por descubrir los escondites del enemigo británico, si es que esos piratas se habían atrevido a ocupar tierras de la Nueva España. No bien había abandonado el despacho del rey, y mientras caminaba por los pasillos fríos del palacio gubernamental del virreinato, Moraleda cavilaba. Más allá de Chiloé, solo los curas expulsos se atrevieron a dibujar el mar y el despedazado suelo que cruza hasta el confín desconocido al sur del Golfo de Peñas. El rey me pide lo que he soñado toda mi vida. Me pide ser su explorador, su cartógrafo, su representante en aquellas soledades. Y me regala la posibilidad de descubrir un mundo para su gracia. Si hay piratas enemigos, los descubriré. Si hay pobladas extranjeras, las destruiré. Si hay gentiles fuera del dominio de Dios, los acercaré a la verdadera vida. De inmediato comenzó a estudiar todo lo escrito sobre el territorio que debía explorar. Se dirigió a la biblioteca del edificio y allí estuvo religiosamente por casi un mes, analizando cada uno de los documentos relativos a los canales del sur de la gobernación más austral que el imperio tenía en las costas del mar Pacífico. Muchos de los documentos los había leído más de una vez, pero ese mes los desmenuzó palabra a palabra, frase a frase, configurando así un plan de acción para su propia expedición. Pedro se encontraba mariscando en la playa cuando apareció la nave de Moraleda tras una de las islas que enfrentaban la suya por el este. Había despertado temprano esa mañana, con las mismas imágenes que lo perseguían noche a noche dentro de sus ojos. Una llovizna suave caía a esa hora sobre el bosque que rodeaba la cueva en que vivía. Pedro gritó como hablándole a alguien que estuviera en las cercanías. Habrá buen día hoy. Será una mañana de buen marisco. ¡Vamos al marisco! Pero no pasaron más de 15 minutos de faena cuando observó la figura que aparecía en el horizonte. Las piernas le flaquearon. Como pudo, comenzó a borrar sus pisadas, apresuradamente, y regresó a su hogar. Allí ahogó rápidamente el fuego que ardía tembloroso en el fogón y miraba desde su cueva, preguntándose el porqué de la visita. De nuevo vienen estas bestias tan parecidas a uno y a los míos, pero tan bárbaras y crueles como jamás imaginé. Bestias que hablan así como uno
Bestias cubiertas de pieles duras donde no entran los arpones. ¿Qué quieren ahora conmigo? Ya se llevaron todo. ¿Qué quieren? Un bote grande, más grande que las antiguas piraguas de sus mayores, comenzó a bajar desde la cubierta del gran buque. 2 cuerdas gruesas en sus extremos la sostenían en el aire y en la cubierta 4 de esas bestias maniobraban aquellos cordeles. El bote se posó en la mar y comenzaron a descender algunas bestias que a distancia prudente saltaron dentro de la embarcación. Cada una tomó un remo. Luego comenzó a descender uno que se veía distinto a los demás. Pedro alcanzaba a distinguir otras ropas sobre el cuerpo del último en embarcarse. Y se dio cuenta que era el jefe, porque no tomó ningún remo, sino más bien se instaló en la proa para dirigir el avance de la embarcación. Han venido a matarme. Han venido a matarme. A Pedro le latía muy fuerte el corazón. Hace ya cientos de lunas que ningún barco de bestias se había acercado a su isla. Pensaba cada vez más tembloroso. Me dejaron para que sufriera. Y ahora me matarán para acabar con mi gente. Desde que volvió a la isla, se ocupaba de borrar todo detalle que pudiera delatar su presencia. Las huellas en la playa, el marisco lo llevaba a la cueva de los Ritos, donde lo consumía, y las conchas las depositaba en las cercanías, pero siempre en distintos sitios, para disminuir la posibilidad de que las bestias reconocieran su presencia. Estaba seguro que las bestias volverían por él. Y era el mismo Moraleda, quien horas después de recorrer la isla, lo encontraría escondido entre la playa y el monte. En nombre de Su Majestad el Rey de España, os saludo. Mi nombre es José de Moraleda. Mi nombre es Pedro Charrucué. Frente a Pedro otra bestia, una de las que mataron a su familia. Pero a los ojos del viejo Pedro, para su asombro, el hombre no parecía una amenaza. Duermo hace 60 años con este espanto dentro, señor. Nunca he dejado de soñar con los ojos de mi madre. ¿Es así la vida? Yo aquí solo con las almas de los que fueron mi sangre, perdida en las arboledas. Hombres como sus hombres, señor, hicieron este daño. Yo no puedo mirarlos de frente sin desear su muerte, señor. Pero ya mi odio está marchito. Los años lo han bañado de un guano grueso como el de los lobos de la Peña Blanca que hay al otro lado. Dígame José, por favor, don Pedro. José. ¿Qué significa eso, señor? El padre misionero allá en Cailín me enseñó que la gente suya se le dice señor, porque son imagen y semejanza del señor mayor, ese que nunca se ve, el Jesús. ¿Y cuándo le hablaron de Jesús, don Pedro? Hace tiempo atrás. Los padres de la misión. Ahí conocí a su Dios. Ahí nos dejaron un día y ellos partieron a su hogar. Y a nosotros nos dejaron sin saber cuál era el nuestro. Los padres jesuitas se lo dijeron antes de abordar el barco que se los llevó de vuelta a su nación. Pedro memorizó cada una de las palabras del padre García, que lo había llevado junto a su mujer a Cailín. Hoy, Dios nuestro Señor desea que volvamos a España. Estamos tristes. Sin embargo, nos han permitido sembrar en sus corazones la semilla del Dios verdadero. Y estamos seguros que ella ha germinado y continuará germinando en vuestros hijos y nietos. Seréis vosotros, hombres y mujeres de bien, temerosos de nuestro Señor y fervorosos defensores de su ley. Con la misma certeza interrumpió un jesuita joven al padre García. Reconocemos
que algunos de vosotros no estáis convencidos de la palabra de Dios, porque su corazón ha sido secado por el actuar de algunos desalmados compatriotas que con sus espadas, cuchillos y arcabuces sembraron el terror en vuestras tierras. Mataron a miles, mancillaron mujeres y niñas, cogieron piezas para el servicio de ricos vecinos de esta gobernación corrupta y avara. ¿Creen ellos que su oro compra los designios divinos? ¡Cuán equivocados están estos malos cristianos! La duda y el temor se apoderaron de la muchedumbre, mientras el jesuita continuaba con exaltación. Por eso os digo, hermanos y hermanas, los que deseéis volver a vuestras tierras, allá en Guaitecas, en Chonos y en Guayaneco, hoy es la ocasión de hacerlo. Podéis tomar las piraguas de la misión, algunos bastimentos y emprender el retorno. Pero debéis tener algo claro. Los desalmados que deshonraron y avergonzaron a nuestro Señor os buscarán. Querrán cazaros nuevamente para su servicio o para venderos al Perú. Así que, si queréis, marchaos. Pero deberéis esconderos en lo profundo, donde no os vean, donde no os huelan, donde no puedan siquiera imaginaros. El jesuita taciturno cayó repentinamente, sorprendido él mismo de sus palabras. Los chonos, reunidos como nunca antes en un solo grupo de mujeres, hombres y niños, quedaron atónitos con estas palabras. Murmuraban entre sí quién se iría, quién se quedaría, cómo harían para subsistir sin los padres en la misión o en las islas solitarias, si ya habían olvidado muchas de las técnicas de su vida antigua. El padre García, al darse cuenta de la atmósfera de desilusión y abandono, arremetió con sus palabras de aliento. No desesperéis, amados hijos. Llegarán otros hermanos de fe dentro de 6 meses. La Santa Iglesia no os abandonará. Solo quiere lo mejor para vosotros. Las palabras del padre, lejos de tranquilizarlos, los inquietó aún más. ¿Por qué se iban entonces los padres? ¿Quiénes llegarían en su reemplazo? En Cailín no había parado de llover, y para ellos Dios nuevamente los había abandonado. Pedro sentía que aquel joven jesuita, del cual no recordaba su nombre, le hablaba a él y a su mujer. Y entonces la miró, pero con profunda tristeza entendió que ella no quería volver a la tierra, quería quedarse allí en Cailín. Nada dijeron, nada había que decir. Las miradas cargaban todo lo que se necesitaba saber. Así partió junto a 10 más en una de las piraguas. En la playa quedó su mujer, sin lágrimas en su rostro, mirando cómo se alejaba la barbarie de su vida. Así sentí su mirada, señor. Ella creía que se quedaba en el mundo de los buenos, en el mundo piadoso que los padres nos enseñaron. Yo llevaba el corazón apretado porque sabía que a todos ellos los harían esclavos. Usted, don Pedro, no hizo nada. Trató de convencerlos. No había nada más que hacer. Mi gente no obliga a otra a vivir lo que no quiere. El corazón no tiene dueño, don José, pero ustedes creen que encerrando crían. Siempre supo que los jesuitas, aunque distintos a las bestias que eliminaron a los suyos, eran sus parientes, y los que llegaran lo serían también. Obligarían a los que se quedaban a trabajar la tierra para beneficio de ese Señor invisible y el suyo propio. Les darían de comer rastrojos, les harían dormir solo algunas horas y trabajar hasta morirse de cansancio. Yo no quería eso. Yo quería volver a las islas donde mis muertos me esperan. Así que aquí estoy, señor, junto a los míos.
Y hoy por primera vez he vuelto a hablar con uno de ustedes. Tal vez porque ya estoy cansado de esconderme y mi vida está en su ocaso. Vea usted que ni siquiera me importa mucho si deciden cortarme el cuello o llevarme a la misión, que es lo mismo, creo yo. Moraleda comprendió que la civilización que él, capitán de la Marina del Rey, representaba, navegaba sobre mares ensangrentados. Cabalgaba sobre campos plagados de osamentas. Y aún así, esa civilización creía ser digna de las leyes del Señor. Pedro Cherroque, no es mi misión llevar piezas, es decir, chonos a Chiloé. He sido enviado a reconocer estos parajes, levantar una carta y derrotero. ¿Conoce las cartas marinas, don Pedro? Las conozco, señor. Las conozco. Pero siempre me parecieron inservibles. Aquí se navega con la ayuda de una buena cabeza, la vista despierta, la nariz despejada y el oído atento. El caso es que nosotros dependemos de esos dibujos para conducir nuestras naves, porque son grandes, como sabe, y requieren de una guía clara del mar y las costas para avanzar. ¿Sabéis por qué estamos en vuestra isla, don Pedro? Pues porque la carta existente indica que es un buen puerto de resguardo. Hay agua y alimento para gran cantidad de la tripulación. Entonces, yo debo confirmar si esa información sigue siendo cierta. No me esperaba, Pedro, encontrar viviente alguno en estos parajes, pues sabíamos que todos los gentiles habíais sido llevados a Chiloé décadas atrás. Eso era lo que dejaron escrito. Nada sabíamos de las matanzas que me habéis relatado. Si me permite, señor, yo no soy nada cristiano. Yo no soy. O más bien soy un resto del chono que fui. Cuando me muera, no quedará ya nadie por estas tierras que pueda decirse chono. Solo habitarán las almas de mi pueblo, pero se irán desgastando entre la selva y la brisa de esta isla nuestra. Allá en Poquitín, en cambio, pasó por allá, señor. Allá siguen viviendo los Lincomán. Esos se vinieron todos juntos cuando nos embarcaron en Cailín, decididos a volver con nuestros antiguos. Yo los envidiaba un poco, le confieso. Ellos venían 5, eran la mitad de todo un grupo y la familia entera se vino. Los Lincomán son chonos de tradición. Eran dolor de cabeza para los misioneros porque no dejaban de lado la palabra antigua. Respondía siempre en palabra vieja, aunque entendían lo más bien el español de ustedes. Yo ya olvidé la palabra vieja, solo hablo en esta lengua que me entró como un espanto cuando niño. ¿Y los otros 4, don Pedro? ¿Sabéis lo que fue de ellos? No sé nada de ellos, señor. Tal vez encumbraron tierra adentro por el paso a Chen, que queda allá lejos. Es una ría grande que hay después de una lengua de mar que se adentra hacia las tierras donde el sol descansa. Junto al sol siempre supimos que vivían unas gentes estiradas que guardaban el sueño del sol. Moraleda intentaba comprender aquella rara descripción. Creyó entender que más al sur se encontraba una gran entrada de mar que comunicaba con las tierras del Atlántico. Tal vez las antiguas historias de ese canal que conectaba ambos océanos era finalmente cierta. Desde ese momento, un objetivo central sería el hallazgo de ese canal. De pronto, el marino español cambió su postura, recompuso su abatido ánimo y se dispuso a pronunciar solemnes palabras. Pedro Cherroque, habitante único de la isla de Fulac. Le pido en nombre del rey de España permiso para desembarcar mi tripulación y descansar el resto del día y la noche que le toca, para recomenzar nuestra derrota mañana de madrugada. Le pido también, Pedro Cherroque,
permiso para coger alimento del que abunda en la playa de su país, para reabastecer nuestras reservas de alimento. Al terminar, Moraleda realiza una reverencia y queda atento a la respuesta de Cherrucué. Este, gratamente impresionado por el discurso del español, quedó un momento en silencio, como evaluando la solicitud del extranjero. Señor, José de la Moralea, usted es un español extraño. Los misioneros hablan de gentes como usted, pero yo pensaba que me mentían. A nombre de toda la familia Cherrucué, viviente en las almas por todos los parajes de esta isla, le doy la bienvenida a usted y a su gente. Pueden desembarcar, recoger marisco, secar, pescar en el corral de la otra playa y descansar esta noche en Fugulac. Al terminar, Pedro se acercó a Moraleda. Le tocó levemente el hombro derecho para que se incorporara, y una vez que ambos estuvieron frente a frente, colocó sus dos manos sobre los hombros del español. Moraleda hizo lo propio y de este modo, sin más, la sencilla ceremonia de permiso y bienvenida quedó sellada. Aquel día fue ajetreado para la tripulación. Unos juntaban agua, otros mariscaban, otros más allá desconchaban, mientras que Pedro les instruía en el arte de ahumar el marisco. Por la tarde, los más entusiastas se dedicaron a pescar junto al corral que Pedro les enseñó. Entretanto, Cherrucué continuaba relatando episodios de su vida Moraleda, quien escuchaba como un aprendiz de su maestro. Al caer la noche, Moraleda ordenó a su tripulación descansar temprano, pues saldrían de madrugada. Pedro Cherrucué contempló y participó de esa inusual jornada, y cuando llegó la madrugada, se acercó a Moraleda. Hacen días que mis antiguos me llaman, pero no le hago caso a las señales. La aparición de usted y su gente extranjera me terminan por convencer. ¿Qué dice don Pedro? Debo verlo para el otro viaje. Recuerde que vamos a recorrer los canales de sus islas. No sé si será posible, don José, pero algo me dice que teníamos que conocernos. Usted ha venido para escuchar el último aliento de este viejo cansado y ha querido también escuchar la historia de mi vida. Eso me honra y también honra a los míos. Yo les saludo y les deseo una mar tranquila para su derrotero, un viaje sereno. Volverá a su tierra sano y salvo. A su regreso pase nuevamente por Fugulac para buscar agua y alimento. Yo, sin embargo, no estaré, pues iré a visitar a los míos. La última frase sorprendió a Moraleda, pero entendió que nada podía agregar. Solo elevó un tímido hasta luego. La nave española comenzó a alejarse bajo una lluvia suave. La mar estaba calma, aunque las olas rompían con cierto estruendo en las rocas de la playa. Cuando la embarcación se perdió entre las otras islas, Pedro Cherrucué suspiró y se dispuso a volver al monte. Mientras ascendía, observaba los rostros de sus parientes, mariscando risueños, alardeando de la pesca del día, celebrando la pronta llegada de él. La selva era una fiesta dedicada solo a Pedro. Con algo de fatiga va subiendo a la cueva, a saludar como siempre a sus antiguos. Ellos lo esperan tranquilos. Al llegar a la cueva, elige el lugar más seco para recostarse. Todos quieren saludarlo. Le ofrecen marisco fresco, trozos de grasa de lobo para que se unte el cuerpo desnudo, pescado cocido que se deshace entre sus manos. Y en un momento de silencio absoluto, una presencia se sienta a su lado.
Toma sus manos grandes y las limpia como un infante. Lo mira a los ojos y Pedro le llora y le habla en su lengua antigua. Aquí estoy, mamita. Soy tu niño. Hoy tú me llevas a la mar. Sonríe. Un viento arrastrado que baja desde el cerro levanta una gran cantidad de arena sobre la playa y borra todas las huellas que quedaban del último Cherroqué. Teatro La Borrasca y Producciones Ñire Negro presentaron Radioteatros del Origen. Dirección General, Ignacio Pastrián. Historia original, Mauricio Osorio. Adaptación, texto dramático, Miguel Muñoz. Música original, grabación y edición de audio, Héctor Burgos. Actuación, Mario Miller, Claudia Molina, Miguel Muñoz, Héctor Burgos, Ignacio Pastrián, Víctor Teiguel, David Gómez, Michel Vidal, Jessica Almonacid, Rosita Alvarado, Cecilia Barril. Obra financiada por Fondart Regional, convocatoria 2013.